Hola, soy Pepo Toledo y vamos a hablar sobre el tema Provida y el activismo monotemático. En los años 80 y 90 preocupaba la aparición de partidos de una sola causa, como los verdes, el medio ambiente. Ahora surgen ciudadanos monotemáticos como rasgo relevante de la política millennial. Son esencialmente antipolíticos, desafían los procesos tradicionales de representación política y legitimización en una democracia liberal. El doctor Juan Pablo Luna de la Pontificia Universidad Católica de Chile nos habla de esta situación y de los nuevos escenarios políticos del Chile millennial. El autor afirma que hoy es más fácil ganar una elección movilizando grupos de descontentos que gobernar. Se intenta caracterizar a la política millennial más que a los milenios como generación política. Si los problemas de una nación fuesen un chorro que termina una regadera, el activismo monotemático estaría tapando uno solo de los agujeros, dejando que las dificultades fluyan por el resto. En otras palabras, no es una solución. El activismo pro vida es una posición política y moral que abarca una serie de actividades que afirman el derecho a la vida, el respeto al nacimiento del ser humano bajo cualquier circunstancia. Se oponen al aborto inducido, a las investigaciones con células madre embrionarias no adultas y a prácticas como la eutanasia. Defiende que la vida humana comienza en el momento de la fecundación. Provida, siendo un movimiento político, atrae a muchos creyentes cristianos de diferentes denominaciones, por ser sus propuestas coincidentes con la palabra de Dios. Hablemos un poco de Provida y la Biblia. De acuerdo a la Biblia, la vida humana comienza desde el momento de la concepción. Esto lo vemos en Salmo 139:13. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. También aparece en Job 31:15, Isaías 44:2 y Jeremías 1:5. Según la Biblia, el embrión es un ser humano en proceso de crecer y madurar. Salmos 139:16. Mi embrión vio tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios ordena defender a los inocentes. Éxodo 23:7. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Ver también Proverbios 6:19 y 2 Reyes 24:3-4. De manera que, bíblicamente hablando, atacar a un embrión o a un feto es atacar la vida. El activismo pro vida tiene sustento bíblico. Como creyente lo apoyo y animo a seguir adelante. Hablemos ahora de la incursión de las iglesias evangélicas en política. La participación de la Iglesia Católica en política pues ya es bien conocida desde Carlomagno a la Revolución Francesa y en el siglo XX la teología de liberación. Sin embargo, en las últimas décadas ha sido notable la intervención de una buena cantidad de iglesias evangélicas en política, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. No estamos generalizando. El término iglesia cristiana abarca las posiciones adoptadas por las diferentes denominaciones dentro de las muchas que existen. Los predicadores que destacan y atraen a multitudes se vuelven objetivo de los políticos. La religión siempre ha jugado un papel importante en época de elecciones. Por el otro lado, hay líderes evangélicos buscando posiciones o poder político. Mi último escrito lo titulé Entre Dios y el César, adorando a Satanás. Ahí hablo
de la polémica relación entre cristianismo y política. Resumo brevemente el contenido. Jesús se mantuvo al margen de la política diciendo: mi reino no es de este mundo. Juan 18:33. Tampoco vino a hacer una revolución o proponer un nuevo sistema de gobierno, sino a plantear que los sistemas existentes por medio de las personas estén alineados con la palabra de Dios. Juan 18:36. Jesús vino a predicar el Evangelio. Lucas 4:43. Lo mismo encomendó hacer a los apóstoles. Mateo 28:19, la gran comisión. Los cristianos nacidos de nuevo estamos llamados a ser luz del mundo. Mateo 5:13-14. Somos llamados a influir en nuestro entorno. Y esto incluye la política. Si los actores de la política estuviesen alineados con los valores morales del Evangelio, modelarían las normas de gobierno y convivencia en sintonía con la palabra de Dios. Los ministros de culto no deben participar en política, entendiendo el concepto como el ejercicio de poder en gobiernos y naciones. Juan 17:14-18. Y termino con el episodio donde Satanás le ofreció a Jesús los reinos de la tierra y su gloria a cambio de que lo adorara. Mateo 4:8-10. Jesús lo rechazó y fue a la cruz a morir por nosotros. Los ministros de culto que negocian una cuota del poder político de este mundo que pertenece a Satanás, lo están adorando, en lugar de seguir el ejemplo de Jesús y rechazarlo. Hay una alianza del evangelismo con la extrema derecha. La mayoría de las iglesias evangélicas pues han hecho este tipo de alianza, que la extrema derecha, como cualquier otra ideología, adquiere muchas variantes. Encuentran coincidencias en temas como el activismo pro vida y su oposición al aborto, quizás tal vez la coincidencia más importante, y también convergen en la oposición a la ideología de género, que incluye el feminismo, el activismo LGTB y el ataque a la familia tradicional. Sin embargo, en este último tema, los países católicos y ortodoxos son más conservadores y los protestantes más tolerantes. Sin embargo, la extrema derecha a nivel global defiende otras posiciones que difícilmente encajan con el cristianismo. Son conservadores, nacionalistas y autoritarios en grado extremo. Su política incluye el neofascismo, neonazismo, el suprematismo blanco, con aspectos xenófobos que implica el odio al extranjero y al migrante. Son racistas, machistas, homófobos, reaccionarios y, por supuesto, teocráticos. Esta política puede llevar a la violencia, la opresión e incluso la limpieza étnica. Muchos partidos de extrema derecha, sobre todo en Europa occidental, son antisemitas, contrario a los evangélicos en Latinoamérica que apoyan a Israel. En economía son populistas y proteccionistas, aunque hay muchas divergencias. Las posiciones van desde el neoliberalismo hasta un estado de bienestar, pero exclusivo para nacionales, que excluya a la población migrante. Una buena cantidad de latinoamericanos migra cada año a Estados Unidos en busca de oportunidades. De manera que los evangélicos, por una coincidencia, digamos, total con la ultraderecha en el monotema pro vida y parcial en la ideología de género, voltean la cara y aprueban tácitamente todas las aberraciones que acompañan a esta ideología, que es la extrema derecha. Es por esto que ni la iglesia ni los ministros de culto deben meterse en política. Es como tratar de tomar un palo untado de caca, por donde lo agarren se van a embarrar. En el caso de Latinoamérica,
La extrema derecha, con la que se aliaron buena parte de iglesias evangélicas, representa el régimen de privilegios que predomina y que heredamos de la civilización española. Con la independencia, solo cambiaron de manos de unos grupos de poder a otros y las desigualdades se mantuvieron. Los políticos, no importa de qué ideología se pinten, pronto se asocian con el sistema de corrupción y privilegios que nos mantiene en el subdesarrollo. La historia de la humanidad nos demuestra que siempre existieron élites privilegiadas de poder que se aprovechan de la población y la empobrecen. Los privilegios son corrupción legalizada. Los grupos de poder presionan y sobornan para que se emitan leyes que los enriquecen a costillas del pueblo. La Biblia tiene severas advertencias para quienes eso hacen. Leamos Isaías 10:1-2. Hay de los que establecen leyes injustas y determinando prescriben tiranía, por apartar del juicio a los pobres y por quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, por despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Es inconcebible que una buena cantidad de ministros de culto evangélicos en Latinoamérica se hayan aliado con el sistema de extrema derecha que lucha porque la corrupción y los privilegios se perpetúen. En el caso de Guatemala, el tema se volvió específicamente polémico por la postulación de ministros de culto a candidatos en las elecciones en proceso y la cantidad de pastores evangélicos que hicieron proselitismo desvergonzadamente desde los púlpitos. Entre ellos destacaron Sergio Enríquez, Cash Luna y Alex López, todos con mega iglesias. Estos pastores usaron como bandera el activismo pro vida en la campaña de segunda vuelta para favorecer a Sandra Torres y atacar a Bernardo Arévalo, al punto que Torres lo adoptó como lema. Guatemala tiene muchos otros problemas. De acuerdo a un estudio de Alejandro Milán publicado el 10 de julio de 2023, reciente, en BBC News, Guatemala, la mayor economía de Centroamérica, ocupa el puesto 196 de coeficiente intelectual entre 199 países del mundo. Dicen que los niños son el futuro, pero es que en Guatemala no tienen ni presente, expresa Claudia Santizo de UNICEF. Guatemala fue el único país de la región en el que los índices de pobreza aumentaron en los últimos 6 años. Además, es la sexta nación con la mayor tasa de nutrición en el mundo. Los niños no han recibido la alimentación adecuada para que su capacidad cognitiva se desarrolle de manera normal. El gran problema de Guatemala es la desigualdad. Estamos de acuerdo en que abortar es asesinar una vida inocente, pero en Guatemala hay niños que mueren lentamente de hambre en brazos de madres impotentes o por falta de medicinas. No podemos ser monotemáticos y voltear la cara a los demás problemas del país. El diagnóstico y las soluciones deben ser integrales. Hablemos de Provida como activismo monotemático y su relación con la Biblia. Durante la mañana del domingo 13 de agosto de 2023, decenas de personas realizaron una marcha en la sexta avenida del centro histórico hacia la Plaza de la Constitución en la llamada Caminata Provida 2023 en la ciudad de Guatemala. Muchos cristianos que asistieron se preguntaban si la marcha era genuina o estaba favoreciendo a algún candidato. El hecho es que la hicieron en la semana anterior al balotaje. Volvamos a la Biblia. El cuerpo es uno y tiene muchos miembros que lo conforman y todos son necesarios para su funcionamiento. De la misma forma, la iglesia está constituida por muchos miembros, pero es un solo cuerpo, así como también Cristo es uno solo. 1 Corintios 12, 27. La palabra de Dios
expresada en la Biblia es integral. No podemos decir que vamos a cumplir solo una parte de lo que dice ser salvos. Un evangelio incompleto no salva a nadie, nos dice el licenciado Luis Fernando Solares. El gran mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 36, 40. El que no ama a su hermano al cual ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. 1 de Juan 4, 20. La misericordia es una manifestación de amor en el plano terrenal. Mateo 5, 7. Dios apela a los hombres en lo personal y no a los gobiernos a amar a nuestros hermanos y tener misericordia de ellos. Jesucristo no vino a hacer una revolución en esta tierra, pero fue una voz de denuncia contra el sistema de dominación. Mateo 23, 25, 26 y Juan 8, 44. Dios nos pide ser una voz de denuncia y defensa de los desamparados, los pobres, las viudas, los huérfanos, los oprimidos y los extranjeros, ahora encarnados en los migrantes. Esto lo podemos ver en Proverbios 31, 8, 9, Salmos 82, 3, 4, Jeremías 22, 3, Isaías 1, 17. Jesús fue auténtico, dio ejemplo, llevó una vida pobre y de servicio, fue acusado de ser subversivo y blasfemo. Cuando hablaba la verdad, el sistema de corrupción y privilegios pues no la soportaba. El activismo pro vida se ha vuelto el monotema favorito de políticos y predicadores que se asocian con ellos. Brillan por su ausencia marchas contra los privilegios, marchas contra la pobreza, marchas contra la desnutrición y los problemas que producen en la capacidad intelectual de nuestros niños. Dios nos manda a denunciar todas estas situaciones, no solamente las que nos conmueven o las que convienen a nuestros intereses. También se peca por omisión. Mientras tanto, seguiré siendo la voz de denuncia de quienes no lo hacen. 2 Timoteo 2:17. Y recuerda, los falsos evangelios producen falsos convertidos. Proverbios 14:2, Hechos 20, 26, 27. Muchas gracias.